Buenas tardes. Comunicación auditiva. Dios les bendiga. Una vez más estamos Desde México. en su programa Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es Comunicación Auditiva MX. Sean bienvenidos. Les saluda su amigo y hermano Juan Reyes. Estamos aquí en esta hermosa cabina que Dios ha provisto a nuestro hermano Jorgito. Te saludo, hermano Jorge. Te bendigo, hermano. Queremos aprovechar también este tiempo para saludar a mi hermana en Cristo, mi hermana en la carne, Gaby Reyes, a mi hermano Israel García y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Alex, que hoy no está con nosotros, hoy está trabajando y seguramente está escuchando también el programa del día de hoy. Bien, no sé si recuerdan la última vez que estuvimos aquí, estuvimos hablando acerca de las adicciones. Nuestro tema principal se llama Rompiendo Cadenas y vamos a iniciar con este versículo, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que vimos en estas semanas. Es una serie, repito, llamada Rompiendo Cadenas. El enfoque principal es abordar las diversas adicciones que están afectando a la sociedad. No hablemos de ahora, sino desde siempre, y que lamentablemente hay muchas personas inmersas en este tipo de adicciones, en este tipo de cadenas, que no pueden salir, no saben qué hacer ni cómo. Precisamente estos temas que abordamos en estos espacios hermosos, además de todo, pues son específicamente para darle una guía. No pretendemos solucionar sus problemas, amigo Radio Escucha. Lo que pretendemos es hacerles saber la verdad de Dios a través de su palabra. Realmente, el problema de las adicciones es un problema de falta de Dios. Esa es una gran realidad. Cuando alguien está lejos de Dios, está cerca, obviamente, de cualquier otro peligro y de cualquier otra adicción y de cualquier otra cadena. Por lo tanto, continuemos. Iniciamos con este versículo de Juan 8, 31 al 34. Y bueno, hacemos una reseña, por decir así. Jesús hablaba con los judíos que habían creído en él, personas de su tierra, por decirlo, que habían creído en su palabra, que habían creído en él, en Jesús, que habían visto sus milagros, pero que todavía tenían algo en ellos que les hacía sentirse superiores, entre comillas. Jesús les plasma la realidad del pecado, la realidad de la esclavitud. En el final del versículo 34, nuestro Señor Jesucristo les dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En este caso, hablamos de que el pecado, el pecado causa esclavitud. ¿Qué es el pecado? Vamos a hacer un recuento. Un pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos de Dios. El término proviene del latín peccatum, y esto implica violación de normas morales y puede tener distintos grados de seriedad. Para el cristianismo, el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. ¿Qué aparece recogida? Obviamente esta verdad en los libros sagrados de la Biblia. Cuando las personas violan alguno de los mandamientos divinos, cometen un pecado. Y decíamos hace algunas semanas, lamentablemente esta palabra pecado está desapareciendo, no solamente de la sociedad, sino también de las iglesias, de las familias. Ahora prácticamente todo es lícito y prácticamente todo es normal hoy en día. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ciertamente la palabra pecado ya no se utiliza, mucho menos decir estás ofendiendo a Dios, porque hoy día muchas personas no toman en cuenta a Dios, y eso es muy grave. El resultado de estar lejos de Dios, el resultado de estar lejos de la palabra de Dios, el resultado
de no tomar en cuenta a Dios es las adicciones. Y no solamente hablamos de adicciones a las drogas, hablamos de muchas otras cosas. Por ejemplo, como le decía, haciendo un recuento de lo que habíamos visto las semanas pasadas, el estar lejos de Dios, pues nos lleva a caer en estas situaciones adversas que concluyen en una adicción. Y obviamente es por los hábitos. Cuando no tienes el hábito de leer la palabra de Dios, pues entonces tienes el hábito de tal vez solo pasar tu tiempo en internet o las redes sociales, y eso es una gran realidad. Cuando no tienes el hábito de leer la palabra de Dios, pues entonces tienes el hábito de pasar frente a la televisión mucho tiempo. Y bueno, habría que considerar seriamente lo que nuestros hijos o nosotros mismos vemos en la televisión. Entendemos, y esto es clarísimo, que no es una buena influencia para nuestras vidas y nuestros hijos los programas televisivos. Eso es una gran realidad. Bien, por lo tanto, si no tienes el hábito de leer la palabra de Dios, pues entonces empecemos a hacernos un buen hábito. Si no tienes el hábito de orar, o tal vez digas, bueno, ¿qué es eso? Pues entonces necesitas acercarte a alguien que conozca la palabra de Dios, y es por eso que estamos aquí. Bien, y continuando esto, les repito más bien, hablamos de varias formas de adicción. Hablamos de las adicciones a las drogas, y podemos ver que hay drogas leves, como la cafeína, los componentes de la aspirina. Hay gente que es adicta al chocolate. La sustancia o componente del chocolate se llama teobromina. Tenemos también drogas peligrosas, las cuales son anfetaminas, tranquilizantes, marihuana, alcohol, tabaco, conocidos. Y tenemos también la categoría de las drogas severas, que es la cocaína, el opio, heroína, morfina, etc. Ya hablamos acerca de eso en programas anteriores. Y después de eso hablamos también del abuso de la medicación por prescripción. Esto es serio porque hay muchas personas adictas a los medicamentos, son farmacodependientes, que no lo eran pero se hicieron. Esto fue ya sea por una prescripción de algún médico que lo que hizo tal vez fue deshacerse de ti para no lidiar contigo y poner en tu receta alguna droga. No quiero que se malentienda, sino que suele suceder. También puede ser que estés haciendo malas cosas, que estés practicando malas cosas, y que esto te orille a sentirte mal, y que esto te orille, valga la redundancia, a que empieces a tomar antidepresivos, pastillas para dormir, y entonces empieces a hacerte adicto a estas sustancias. Bien, en este caso debemos tener especial cuidado en el abuso, para no caer en el abuso de estas sustancias. Muy bien, y entonces el día de hoy vamos a continuar con la adicción a los gastos obsesivos. Solo estoy haciendo un recuento rápido de lo que hemos visto en los programas anteriores, porque en la dirección de internet que algunos ya tienen, obviamente porque nos están escuchando, ustedes van a ver los programas anteriores, están ahí. Bien, y entonces continuamos. Nuestro siguiente tema es, en cuanto a rompiendo cadenas, es el gasto obsesivo. El gasto obsesivo es una manera muy común de intentar lidiar con la frustración de la vida. La mala administración financiera y la deuda excesiva hacen tu carga y ansiedad crecer fuera de control hasta hundirte en la depresión. Ciertamente, el uso del plástico, de las tarjetas, se ha convertido en una adicción. Tarjetas de crédito, cargadas hasta el límite, cobradores llamándote a todas horas. A muchas personas les ha pasado esto. Conozco algunas personas adictas a los gastos excesivos. Gastan hasta lo que no tienen. En algún momento pudiéramos pensar, ¿cómo es que te vas a gastar lo que no tienes? Bueno, es muy sencillo. Hablábamos de las tarjetas de crédito, ¿cierto? Entonces es un dinero que tú no tienes, que te lo proveen con la finalidad de que en algún momento pagues un interés en el banco X. Pero entonces es una realidad, gastas un dinero que no tienes.
Por lo tanto, necesitamos ser muy cuidadosos en esta situación. Ya dijimos esto, y lo repetimos una vez más. Cuando alguien cae en una adicción es porque su comportamiento o sus hábitos están lejos de Dios. Cuando alguien está lejos de Dios, permítame decirlo de esta manera, que es un tanto repetitivo, cuando alguien está lejos de Dios, es obvio que está cerca de cualquier otra cosa que no sea Dios. Y obviamente lo que no es Dios es dañino. Eso es una gran realidad. Así que el gasto obsesivo también es una adicción. También es una cadena que debemos romper, tenemos que romper. Los problemas del dinero y la bancarrota pueden conducir a la bancarrota matrimonial y espiritual. Y bueno, es obvio, si alguien está en bancarrota financieramente, seguramente tiene problemas espirituales. Si alguien está en problemas espirituales y también en problemas financieros, seguramente está propenso a tener problemas matrimoniales. Hemos visto, hemos sabido de muchas personas que rompen sus matrimonios por no tener una economía sana. Esto es triste. Y obviamente yo sé que algunos de los que están escuchando ahora pues esté inmerso en alguna situación de estas. Tal vez digan, ¿qué hago? Bueno, vamos más adelante, vamos adelante. También déjenme decirle algo importante. Hay personas que conocemos, que nos están escuchando, que estaban, sí, tal vez en bancarrota, en una situación difícil, y que no tuvieron más que acercarse a Dios, porque miren, más adelante escucharemos lo que dice la palabra de Dios. Y estas personas que estaban en bancarrota se acercaron al Señor, buscaron su palabra y entonces empezaron a experimentar la bendición de Dios en sus vidas. Y eso es maravilloso. En alguna ocasión invitaremos a alguno de nuestros hermanos para que nos dé este testimonio. Bien, el no saber manejar su tiempo y dinero es un defecto que se ha arrastrado ya en otras áreas de su vida. No solamente es una situación de dinero, es una situación de otras cosas. No solamente se arrastra, es más, mire, déjeme decirle que si alguien tiene problemas económicos, ya tiene problemas de conducta en otras situaciones, en otras áreas de su vida. Esto es una gran realidad. Solamente los que pueden manejar bien su tiempo y dinero saben ser generosos con ambos. Recordemos algo, y esto será otro tema de conversación en otro momento, pero tu dinero, tu tiempo, tu vida, tu cuerpo, lo que tú eres, lo que tú haces, en realidad no es tuyo, es de Dios. Dios te lo ha prestado para que lo administres, lo bien administres, de tal manera que puedas suplir tus necesidades, de tal manera que puedas suplir las necesidades de los tuyos y de tal manera que puedas ayudar a los necesitados. Y solamente los que pueden manejar bien su tiempo y su dinero saben ser generosos con ellos. Bien, ¿qué le parece hasta aquí este tema? Vamos tomando información, ¿verdad? Bien, puede que no sea fácil que nos libremos de las tarjetas de crédito, pero necesitamos disciplinarnos. Necesitamos disciplinarnos y procurar a la brevedad posible pagar nuestras deudas. ¿Es posible? Sí lo es. La gente se ha enfrascado hoy día en que el gobierno le solucione todo. Es muy triste, realmente esto es muy triste. Permítame decirle esto. Si hay un desastre natural y sale una cosecha afectada, el gobierno tiene la culpa. Si hay algún desastre natural y hubo una inundación, el gobierno tuvo la culpa. Si mataron a alguien que andaba en malos pasos, el gobierno tiene la culpa. Si no tengo trabajo, el gobierno tiene la culpa. Si no tengo dinero, el gobierno tiene la culpa. Nada de eso es cierto. Ciertamente cada uno de nosotros debe tomar su propia responsabilidad. La misma Biblia dice claramente, el que no trabaje, que no coma. Por lo tanto, necesitas recursos, trabaja, pero obviamente busca la presencia de Dios. Y Dios te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Muy bien, espero que nadie se enoje conmigo el día de hoy. Así que vamos a buscar a la presencia de Dios y vamos a trabajar para que podamos ver el fruto de nuestro trabajo bendecido por nuestro Dios. Bien, y decíamos, puede que no sea fácil o muy fácil librarse de su tarjeta de crédito, pero disciplínense.
Necesitamos solamente un poquito de disciplina para poder salir adelante. Muy bien. Es necesario que aprendamos a depender solamente del Señor. Es necesario que aprendamos a depender de Dios. Decíamos antes, tal vez alguien diga, ¿cómo le hago? Bien, esta es la respuesta. Necesitamos aprender a depender solamente de Dios. ¿Cómo es eso? El Evangelio, según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, dice de esta manera. Pongamos atención. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué interesante, qué interesante. ¿Cómo romperemos entonces con este asunto de los gastos excesivos? Recuerde que es una adicción. Recuerde que le dije al principio que conozco varias personas adictas a gastar. ¿Cómo podemos parar con esto? Nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros que debemos depender exclusivamente de Él. Si Él viste las flores de tal manera que dice la misma Biblia que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas, y si lo hizo con ellas y si le da el sustento a los pajarillos y a toda la naturaleza, por decir, ¿qué no hará con nosotros, hombres de poca fe? Aquí hay una palabra interesante. No sé, qué percepción tenga usted que me está escuchando de Dios, pero debiéramos enfocar nuestra vida en Él. Hay muchas personas que ven a Dios como una religión simple, como una simple religión. Hay personas que ni siquiera toman en cuenta a Dios y que están perdidos y que están perdidas. Pero es necesario reconsiderar nuestra vida, es necesario reconsiderar nuestras prioridades. Es necesario entender que sin Dios no somos absolutamente nada. Es necesario reconsiderar y entender que sin Dios nuestra vida no tiene sentido. Él es el que hace salir el sol para buenos y malos, dice la Escritura. Él es el que hace llover para justos e injustos. Él es el que nos trata de diferente manera a cada uno de nosotros, y Él es el que trata de manera especial a sus hijos. Pregunto en este día, ¿se considera hijo de Dios? Y hacemos una pequeña pausa en esto para analizar un poco. ¿Se considera usted hijo de Dios? Y no se trata de decir, sí, todos somos hijos de Dios, porque la Escritura dice otra cosa. La palabra de Dios dice que somos creación, pero la palabra de Dios también dice que aquellos son los que son hijos, son aquellos que han aceptado el sacrificio que Dios proveyó en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesús. Así que considérelo, porque tal vez algunos estén escuchando esta transmisión pensando, este me va a dar la solución para que yo salga de mis problemas. Yo no, la palabra de Dios sí. No quiere Dios primero sacarte de las deudas, no. Y esto que quede claro. No quiere Dios primero sacarte de las adicciones, no. Dios quiere primero hacerte su hijo. Dios quiere primero que le conozcas a Él.
Porque una vez que le conozcas, vas a conocer su poder. Una vez que le conozcas, vas a conocer su misericordia. Una vez que le conozcas, vas a conocer sus alcances para contigo y para con toda la humanidad y para con toda tu familia. Una vez que le conozcas, vas a saber de lo que es capaz Dios y vas a saber de lo que te estabas perdiendo por no tomar en cuenta al Señor. Así que el objetivo principal de este programa, de estos mensajes, es que conozcamos más al Señor. Y esto es maravilloso realmente, porque esta es la voluntad de Dios. Si preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es esta, que los hombres conozcan la verdad. ¿Quién es la verdad o dónde está la verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿No le parece maravilloso esto? Bien, podemos continuar. Así que dimos un repaso, bueno, ya abordamos el tema de los gastos obsesivos. ¿Cómo puedo empezar, por decir así, a dejar de gastar obsesivamente? Acércate al Señor, conócelo primeramente. Tal vez conozcas a Dios a través de la palabra, o desde que eras niño, o te dijeron, te predicaron en alguna ocasión. Busca un lugar, busca una iglesia para acercarte, que te enseñen la palabra de Dios, que te ayuden a discernir la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo. Muy bien. Tenemos otra adicción, tenemos otra atadura, y esta es el juego. Esta es una de las adicciones más difíciles que pueden comenzar de la forma más rápida. La ilusión de ganar mucho dinero te da energías y fuerzas físicas. Es increíble, pero así es. Los casinos oxigenan el aire y te sirven de comer gratis para abastecer a tus instintos carnales y lograr que gastes, que sigas gastando. No te preocupas por salir a otra cosa más que ahí haces todo. Bien, el juego puede drenar no solamente tu cuenta bancaria, tu tarjeta, sino tu enfoque e impulso espiritual. Esto te llevará a dejar cuentas sin pagar. Esto te llevará a omitir contribuciones en tu familia, en la sociedad y donde debas hacerlo, en la población, en la iglesia. Esto te llevará a omitir pagar impuestos y esto también te llevará a destruir las relaciones, tus relaciones personales con las personas, valga la redundancia. Así que no es un asunto ligero, no es un asunto sencillo, es un problema grave, de tal forma que se han cobrado cuentas con la misma vida. Entonces, pudiéramos decir, no pasa nada. Déjame decirte, es una adicción. Es una adicción como el gastar, es una adicción como el ingerir drogas, es una adicción como cualquier otra, que quien ingresa a ello, quien empieza a participar de ello, es muy difícil que salga de ello. Muy bien. Bien, el juego se puede llevar en diversas formas, lo podemos saber, ¿no? En los casinos, el que juega baraja, el que juega billar, el dominó, el cubilete, carreras, etc. Más tarde